El tercer mes después de separarme de mi sugar daddy, me encontró en una calle europea, justo cuando salía del hospital con una mano sosteniendo mi vientre embarazado. Ambiciosa, comentó el hombre con frialdad, pero demasiado estúpida. Hizo que su asistente me transmitiera un mensaje, me lanzó una tarjeta y me ordenó deshacerme del niño. El presidente Love no será manipulado por un niño, y la familia Love no te abrirá sus puertas por un bastardo. Espero que sepas cuál es tu lugar y no albergues segundas intenciones. Rechacé la tarjeta y esbocé una leve sonrisa. Ha habido un malentendido. Este es el hijo de mi marido. Nos casamos hace 2 meses. No tiene absolutamente nada que ver con el presidente Love. Capítulo 1. El invierno en Londres siempre es húmedo y desolador. El viento en la calle me azotaba el rostro sin motivo alguno. El asistente Lynn, de pie frente a mí, no mostró ningún cambio real de expresión tras oír mis palabras. Solo adoptó un leve gesto de sorpresa y dijo, ¿es así? Después de haber permanecido muchos años al lado de Berlin Love, se había vuelto cada vez más hábil leyendo a las personas. Los ojos detrás de las gafas recorrieron mi abdomen bajo y preguntó con cortesía, ¿de cuántas semanas está embarazada la señorita Chan? Unas 12 semanas, asintió levemente, con esa sonrisa suave pero distante aún en el rostro. Entonces el momento coincide un poco demasiado con cuando dejó al presidente Love. Como el asistente más cercano de Berlín, había visto a demasiadas mujeres capaces de todo con tal de permanecer a su lado. Bajé la cabeza y saqué el teléfono. Tengo fotos de mi boda con mi marido, pero me interrumpió con educación. Eso no prueba nada. El presidente Love es muy sensible con respecto a los hijos ilegítimos. Espero que la señorita Chan lo entienda. De lo contrario, al presidente Love no le importaría enviarla por segunda vez a una mesa de aborto. Mis dedos se endurecieron alrededor del teléfono y alcé ligeramente la mirada. La primera nevada del año caía lentamente. A través del ventanal de piso a techo del rascacielos, me encontré con los ojos oscuros y fríos de aquel hombre. Me observaba desde lo alto, escrutándome. Quizá esperaba que volviera a caer, pálida y humillada. Estaba acostumbrado a ser quien tenía el control, y mi embarazo era sin duda otro desafío a su límite. Guardé el teléfono, respiré hondo y me volví hacia el asistente Lynn. Por favor, transmítale esto al señor Love, no cometeré el mismo error por segunda vez. Hablé con calma y con seriedad. No tengo ninguna obsesión con el niño que aborté en aquel entonces, ni tampoco intención alguna de escalar socialmente mediante un hijo o de disputar bienes familiares. Este es, realmente, solo el hijo de mi marido. Capítulo 2. Yo sí estuve embarazada del hijo de Berlín. Fue en el 6º año desde que empecé a estar a su lado. Una pequeña vida unida a mi sangre echó raíces en mi vientre y, de forma casi milagrosa, encendió en mí las ganas de vivir. A los 17 años dejé mi ciudad natal para ir a Pekín a buscarme la vida y pagar las deudas de juego de mi padre. Después trabajé varios años como chica de copas en locales nocturnos llenos de excesos y lujo superficial. Mi vida fue una sucesión de altibajos. No tenía familiares cerca, y mucho menos amigos. Aquella fue la primera vez que me atreví a ser tan osada. Oculté la verdad a Berlín, con la intención de quedarme con el bebé, hasta que, en una cena de negocios, al beber por él, vomité varias veces seguidas. Una mujer que había traído un vicepresidente bromeó preguntando si estaba embarazada. Vi con absoluta claridad cómo las cejas de Berlín se fruncieron de manera casi imperceptible, y cómo su mirada aguda y escrutadora se posó en mi vientre. No permitía ningún imprevisto en su vida, y aquel hijo llegado de forma repentina pisaba prácticamente todas sus líneas rojas, y más aún porque yo se lo había ocultado durante tanto tiempo. Esa fue la primera vez que se enfadó conmigo de verdad. Apretó los dientes y, con tono sarcástico, dijo, «Te subestimé, Melissa. Veo que tienes bastantes recursos». Con el rostro helado, me echó fuera de la villa y sentenció, «Te doy una noche para reflexionar. Si aún no eres capaz de reconocer tu lugar, recoge tus cosas y lárgate cuanto antes». Aquella noche justo empezó a nevar. El viento gélido me cortaba la cara. Miré la extensión blanca a lo lejos. Acaricié mi vientre ligeramente abultado y exhalé suavemente, con los ojos enrojecidos. Tras 3 meses de tensión constante, mis nervios por fin se relajaron. Quizá esto tampoco fuera algo malo. Me obligué a pensarlo con ligereza. Probablemente yo sería la única, entre todas sus amantes, que no solo no recibió dinero por la ruptura, sino que además consiguió enfadarlo. El feto ya tenía 12 semanas de desarrollo. Si se forzaba un aborto, podía producirse un desgarro cervical. Sumado a que llevaba años bebiendo alcohol, mi constitución era demasiado débil. El médico dijo que, si lo perdía, era posible que no pudiera volver a tener hijos en toda mi vida. Pero el hombre simplemente apagó el cigarrillo. En sus ojos negros no había la menor emoción cuando respondió con indiferencia.
¿Y eso qué tiene que ver conmigo? En su círculo, mantener a un hijo ilegítimo no era nada difícil. Incluso aquellos amigos suyos tan arrogantes lo aconsejaron a medias en serio, a medias en broma, que lo tuviera y lo enviara al extranjero a criarlo. Al fin y al cabo ya pasas de los 30. En todos estos años solo la has tenido a ella a tu lado. Tener un hijo tampoco sería algo malo. Berlín no dijo nada. Más tarde, cuando la bebida ya corría abundantemente, alguien borracho bromeó. Vamos, Berlín, la has tenido a tu lado tantos años, ¿de verdad te atreves a decir que no sentiste nada por ella? Otros tantearon el tema. ¿O acaso sigues pensando en Ondine? Ante esa diosa de su juventud que se marchó al extranjero y de la que nunca más se supo nada, Berlín solo lanzó una mirada fría. No tiene nada que ver con ella. Cuando volvieron a mencionarme, respondió con desdén. Simplemente me resultaba agradable a la vista mantenerla unos años más, nada más. Una chica de copas de clase baja solo sirve como amante, no como esposa. Un hijo de origen tan humilde no era algo que él quisiera. Desde el principio hasta el final fui muy obediente. El día que fui al hospital no derramé ni una sola lágrima. Más tarde, debido a una hemorragia masiva, estuve al borde de la muerte en la mesa de operaciones. Permanecí varias semanas en la UCI antes de salir adelante a la fuerza. El día que me dieron el alta, de forma poco habitual, canceló una reunión para ir a verme. Vestía un abrigo largo y rígido de tono oscuro. Su mirada era fría y profunda cuando habló con la mayor claridad posible. Melissa, es imposible que me case contigo. Solo tendré un heredero legítimo, no un hijo ilegítimo que no puede presentarse en sociedad. Fruncí lentamente mis labios pálidos y le dediqué una leve sonrisa. Lo sé, eso era precisamente lo que más le gustaba de mí, saber comportarme, ser sensata, lo suficientemente obediente. Afuera, la nieve caía sin cesar, y el viento helado golpeaba las ventanas herméticamente cerradas. De los 17 a los 27 años, de pronto me di cuenta de que esa era la 10ª nevada que veía en la capital. Los años más hermosos en la vida de una mujer también se habían quedado aquí. Tal vez porque mi actitud al admitir el error fue correcta y porque había pasado una vez por el umbral de la muerte. Ya no siguió guardándome rencor. En la habitación privada, con la calefacción encendida, la severidad de sus cejas y ojos fue relajándose poco a poco. Tomó una manzana de al lado y empezó a pelarla. Le pedí al asistente que te escogiera algunos bolsos y joyas. En un tiempo te los enviarán. Observé en silencio la piel de la manzana, cayendo en espirales una tras otra. En mis ojos ardía una sensación amarga y húmeda, pero me esforcé por contenerla. Aún tenía restos de nieve en sus largas pestañas. Su expresión era fría y concentrada, y cada movimiento, meticuloso. Solo me acompañarás unos años más. Cuando haga un matrimonio por conveniencia, te dejaré marchar naturalmente. Cortó la manzana en trozos y los acercó a mis labios. Por una vez, bajó la voz para persuadirme con suavidad. Melissa, sé buena, no te trataré mal, sí. Capítulo 3. La verdad es que nunca me trató mal. En los 10 años que estuve a su lado, fueron sin duda los años más brillantes y satisfactorios de mi vida. Incluso cuando Ondine apareció al final, él nunca me hizo pasar por ninguna humillación. Me sacudí la nieve del hombro y le dije al asistente Lynn, para que el señor Love se quede tranquilo. Dentro de unos días me haré una prueba prenatal de paternidad. Entonces, cuando llegue el momento, le agradecería que me avisara. Señorita Chan, iré con usted, respondió. Era evidente que temía que yo intentara engañarlos con un resultado falso. Asentí. De acuerdo. Sonrió mientras me entregaba su tarjeta de presentación, sin olvidar advertirme. Si la señorita Chan necesita algo, puede contactarme. El presidente Love se está preparando para casarse, así que espero que la señorita Chan sepa guardar las formas. A la futura señora Love este tipo de asuntos le incomodan mucho. En realidad, no había nada de qué preocuparse. Antes de irme, ya había eliminado toda forma de contacto con Berlín Love y cambiado tanto mi número de teléfono como mi WeChat personal. Incluso vendí la vivienda que él me había asignado. Si no hubiera sido por este encuentro fortuito en la calle hoy, supongo que no volveríamos a tener contacto en toda la vida. Y la futura señora, probablemente, era esa diosa suya que acababa de regresar al país. Forcé una sonrisa y asentí levemente. Entonces, le deseo al señor Love un feliz matrimonio. La nieve caía copiosamente desde el cielo. Me escondí el rostro en la bufanda, me di la vuelta y caminé sola hacia casa por la calle cubierta de nieve. Desde lo alto del edificio, aquella mirada oscura y gélida no dejó de seguirme. Muchos años atrás, en una noche nevada, cuando él me llevaba en brazos por la calle después de que yo bebiera demasiado, dejó muy claro que solo haría un matrimonio por conveniencia. Cualquier relación que no produjera un valor real no era más que un consumible temporal.
Exigía igualdad de estatus y compatibilidad de clases para maximizar los beneficios. Mantenerme a su lado no era más que un negocio con el precio claramente establecido. Yo estaba lúcida y, aún así, me hundía en ello. Pero no fue hasta hoy que lo comprendí de verdad. Los principios existían para personas como yo, las sustitutas. Las diosas estaban fuera de esos principios. Aunque no tuvieran nada, aún así recibirían su favoritismo. Capítulo 4. Nadie sabía por qué esa diosa que se había marchado al extranjero en su juventud y de la que no se había vuelto a saber nada apareció de repente, pero yo sí lo sabía. Había tenido un sueño absurdo. En el sueño, ella era la conquistadora. Tras llenar por completo el medidor de amor de Berlín, regresaba a su mundo original. Allí se casaba y tenía un hijo, pero debido a una vida difícil y a la infidelidad de su marido, decidía volver junto a Berlín, para comprobar si Berlín seguía amándola. Antes de que yo me fuera, pidió expresamente verme una vez. En la cafetería, la mujer vestía un sencillo vestido blanco, sin maquillaje. Me observaba con calma, evaluando mi ropa y mi apariencia. Aunque se esforzaba por parecerse a la imagen pura y limpia de su juventud, el cansancio y el cálculo en su mirada no podían ocultarse. En cambio, yo estaba bien cuidada por el dinero. Todo mi cuerpo desprendía una serenidad perezosa, esa calma de quien no necesita preocuparse por ganarse la vida. Eso despertó en ella una especie de resentimiento difícil de describir. Solo me hizo 3 preguntas. ¿Cuánto tiempo habéis estado juntos? O mejor dicho, ¿cuánto tiempo llevas a su lado? Sostuve la taza de café y respondí despacio y con claridad. 9 años y 6 meses. En el 7º año junto a Berlín, estuvimos 6 meses sin contacto alguno. Algunos decían que iba a casarse por conveniencia. Otros, que había encontrado una sustituta aún más parecida, justo cuando creía que aquella relación iba a terminar de forma definitiva. Un día el asistente Lin se puso en contacto conmigo de repente, después de una noche de pasión intensa. Él permitió tácitamente que yo ocupara el lugar más importante a su lado, quedándose solo conmigo. La mujer frente a mí mostró una clara incomodidad en la mirada. No quería escuchar una línea temporal tan precisa. Aún así, forzó una sonrisa y fingió indiferencia. ¿Tanto tiempo? ¿Entonces os acostasteis? Esa fue su segunda pregunta. Me quedé un momento atónita. Ella misma reaccionó enseguida, dándose cuenta de lo absurda que era la pregunta. Al fin y al cabo, eran 10 años, y Berlín era un hombre normal. No podía no tener deseos, pero no me importó decirle algo que sabía que quería oír. Durante los primeros 5 años, no. Berlín realmente la había esperado, como si por fin hubiera confirmado su peso en el corazón de Berlín. Exhaló aliviada. Su sonrisa se volvió más sincera, y dijo con un deje de reproche cariñoso. Ya veo, entonces fui yo la que volvió demasiado tarde. A continuación, hizo la última pregunta. Entonces, ¿cuándo lo hacen? ¿Se besan? Capítulo 5. Los besos y las caricias deberían ser algo exclusivo de los amantes. Ella necesitaba especialmente ese detalle para demostrárselo a sí misma. En el aire denso e inmóvil, me observaba fijamente, buscando cualquier cambio en mi expresión. Por un instante me sentí confundida y respondí con rapidez. No. La tensión en las yemas de sus dedos se relajó de golpe, y toda su inquietud y preocupación se retiraron como una marea que baja. En su lugar apareció una ligereza triunfante, llena de autosatisfacción. Bien, entonces ya lo entiendo. Durante todos estos años, gracias por cuidar de Berlín. Por fin mostró una sonrisa amplia y generosa, adoptando la postura de la legítima. En su tono incluso había un matiz de cercanía y queja afectuosa. Tiene un carácter frío y no sabe cuidar de los demás. Seguro que te hizo pasar por muchos malos ratos. No lo negué, respondí con un leve ajá, porque ya había imaginado esta escena con antelación. Mis emociones apenas fluctuaron. En los locales nocturnos había visto demasiadas chicas enamoradas que creían que, con suficiente tiempo, podrían ascender de categoría. Al final, terminaban rompiendo relaciones de forma desagradable y recibiendo incluso advertencias de la esposa legítima. Pensé que, como sustituta que no podía salir a la luz, yo ya había sido lo bastante afortunada. Sin embargo, le mentí un poco. Berlín no rechazaba los besos, especialmente cuando se trataba de emociones que podían resolverse con un simple beso. No perdía tiempo ni dinero en darles demasiadas vueltas. En ocasiones, cuando estaba satisfecho, también me rodeaba con un brazo y me daba besos distraídos. No podía decirse que pusiera demasiado sentimiento en ello, pero esos momentos teñidos de una pizca de calidez siempre me daban la ilusión de que él y yo éramos solo una pareja normal. Ya ves, las mujeres siempre se conmueven por cosas tan triviales, y al final se hunden en ellas de buena gana. Ni siquiera yo pude escapar a eso. Capítulo 6.
Las noches de invierno siempre llegan demasiado rápido. Cuando regresé a casa, la niñera me sirvió con expresión misteriosa un pequeño plato de pasta con setas y trufa negra. Dijo que era un nuevo intento suyo y que esperaba mi aprobación. Me quedé un momento en silencio. Al cabo de un rato sonreí y lo rechacé con disculpa. No me gusta la pasta. Mi marido había viajado a otro país para una formación profesional. Temía que no supiera cuidarme bien, así que me contrató a una cocinera. Al no tener claro cuáles eran mis gustos, la mujer se mostró algo avergonzada y dijo que iría a prepararme otra cosa. En el salón silencioso, la luna brillante colgaba fuera de la ventana. El aroma fresco y profundo de la trufa negra se elevó lentamente, empeñado en arrastrar mis recuerdos de vuelta al pasado. En aquella época, joven e impulsiva, siempre vivía sin día ni noche. Cuando se me agotaban las fuerzas, siempre tenía hambre. Esa fue la primera vez que pasé la noche en su casa, una villa enorme, pero sin apenas comida preparada. En mis primeros años, todo mi tiempo lo había dedicado a aprender cómo complacer al jefe y conseguir más propinas. La cena siempre era algo improvisado. No sabía cocinar ni usar los utensilios de su cocina. Solo pude rebuscar pan en los armarios y acurrucarme en el sofá para masticarlo en silencio. Tal vez Berlín estaba de buen humor aquella noche, al verme tan hambrienta y miserable. De forma inesperada se dio la vuelta y fue a la cocina. Esperé hasta quedarme medio adormecida. Cuando abrí los ojos con dificultad, solo vi, bajo la luz amarillenta del salón, a aquel hombre distinguido y perezoso, vestido con la misma ropa de casa que yo, acercándose paso a paso. Con sus dedos largos y elegantes empujó el plato de pasta hacia mí y dijo con voz despreocupada: «Prueba». Después, muchas veces, cada vez que veía trufa negra, pensaba en aquel plato de pasta. Esos pequeños detalles, una y otra vez, me arrastraban de nuevo a esa red suave y despiadada. Apreté con fuerza la palma de mi mano. Si quería arrancarme por completo de todo aquello, entonces no podía volver a tocar nada que estuviera ligado a esos recuerdos. Capítulo 7. El lunes tomé una muestra de cabello de mi marido. La guardé en una bolsa transparente sellada y la metí en mi bolso de mano. Al llegar al hospital, no solo vi al asistente Lynn, sino también a Ondine. En comparación con el aspecto sencillo de aquel día, ahora se veía mucho más distinguida. Llevaba en la mano un bolso de lujo de la última temporada. El maquillaje pesado había borrado las imperfecciones de su rostro, e incluso el cansancio que antes se percibía en sus ojos había desaparecido por completo. El dinero, sin duda, es el mejor tónico para una mujer. Me detuve un instante y asentí levemente. Señorita Chi. Ella no respondió. La arrogancia y el desagrado en su rostro eran casi imposibles de ocultar, mientras observaba de arriba a abajo mi vientre. En medio de esa atmósfera sutil y tensa, el asistente Lin dijo con respeto: «Nuestra señora no se queda tranquila y ha venido a echar un vistazo. Si la señorita Chan no tiene nada que ocultar, supongo que no le importará». Apreté los dedos y sonreí. Por supuesto que no. Por nuestra parte también hemos preparado una muestra de cabello del presidente Lav. Analizar ambas juntas hará que el resultado sea más fiable. Fue muy meticuloso. No tuve objeciones y le entregué la bolsa transparente. Capítulo 8. Cuando terminé de extraerme sangre y salí del hospital, la nieve ya había cesado y el cielo estaba despejado. La luz del sol, deslumbrante, se reflejaba en un sedán negro de lujo discreto. El hombre estaba apoyado en la puerta del coche. El perfil de su rostro era frío y afilado. Con sus dedos largos encendió un cigarrillo. Parecía estar esperando a alguien, y entre sus cejas ya se insinuaba la impaciencia. Tras 3 meses, no había cambiado casi nada, y yo ya había completado el acontecimiento más importante de mi vida. Pensé marcharme sin hacer ruido, pero al segundo siguiente, levantó los párpados y su mirada se fijó directamente en mí. La gente iba y venía a nuestro alrededor, pero de forma inconsciente dejaban un espacio libre alrededor de aquel hombre distinguido y distante. No tuve más remedio que obligarme a sostener su mirada y sonreír con cortesía. «Señor Lav, qué coincidencia». «No es ninguna coincidencia», bajó la mirada, y su expresión burlona recorrió mi vientre ligeramente abultado. «Parece que la lección de la última vez no fue lo bastante profunda como para impedirte usar el mismo truco otra vez». Quise explicarme. «No, usted ha entendido mal», pero me interrumpió. «¿Entendido mal?». Como si hubiera oído un chiste de mal gusto, repitió esas 2 palabras con sarcasmo. «Tiempo y motivo. Lo tienes todo. ¿Y me dices que es un malentendido?». Tiró la colilla al suelo y la aplastó con el zapato sobre el pavimento húmedo y frío, avanzando paso a paso hacia mí. «¿3 meses después de dejarme y justo embarazada de 12 semanas? Dime, ¿qué hombre tan capaz es ese que logró que te lanzaras tan rápido a una nueva vida, incluso con prisas por quedarte embarazada?». Sus palabras, despiadadas,
y su deducción aparentemente lógica me dejaron sin respuesta por un momento. Melissa, llevas 10 años a mi lado. Deberías haber aprendido a ser un poco más lista. No uses métodos tan estúpidos ni me obligues a agotar hasta el último resto de consideración. Me juzgaba desde lo alto, cada palabra tan fría como una cuchilla. Siempre era así, arrogante, seguro de sí mismo, usando su propia lógica para medirlo todo. La llegada de este niño volvió a tocar uno de sus puntos más sensibles. Ni siquiera el sol inquieto lograba derretir aquella frialdad. Exhalé hondo, sin ganas de seguir dando explicaciones inútiles. Levanté la cabeza y, por primera vez, lo miré con calma y seriedad, sin volver a llamarlo cortésmente, señor Lav, Berlín. Mi voz fue suave, pero clara. ¿De verdad crees que mi vida no tiene otra opción más allá de ti? Encontrar a alguien adecuado con quien casarme y tener un hijo adorable forma parte de mi propio plan de vida. Además, el informe aún no ha salido. ¿Por qué condenarme ahora? Con los ojos empañados de lágrimas, le pregunté con un tono suave pero obstinado. ¿Por qué no me crees, Berlín? Me observó en silencio, sin que la frialdad en su mirada disminuyera lo más mínimo, hasta que una lágrima resbaló por la comisura de mis ojos y cayó sobre sus caros zapatos de cuero hechos a mano. Los dedos largos a su lado se movieron inconscientemente. Apretó los labios y apartó la mirada. Mostrar debilidad siempre había sido un recurso efectivo con él. Yo conocía bien mis propias ventajas. Retrocedió en silencio un paso, tomando distancia conmigo. Un momento después, me lanzó una mirada fría, con tono de advertencia. Melissa, más te vale poder garantizar que lo que dices es verdad. Por supuesto, el informe saldrá en una semana, y el señor Lav obtendrá sin duda una respuesta satisfactoria. El hombre se quedó mirando mi espalda mientras me alejaba. La frialdad en su mirada se volvió compleja, difícil de descifrar. ¿Una respuesta satisfactoria? De pronto, en su pecho surgió una emoción extraña. ¿Era suyo, o no lo era? Una inquietud indefinible se enroscó en su corazón. Entonces se dio cuenta de algo. Parecía que, fuera cual fuera la respuesta, ninguna le resultaría satisfactoria. Capítulo 9. Todos creen que intento ascender apoyándome en un hijo, pero en realidad no tengo una ambición tan grande por el poder ni por la fama. En mis primeros años, el único pensamiento que tenía, probablemente era cómo lograr quedarme a su lado un poco más de tiempo. A la gente le gusta usar la luz como metáfora de la redención y del amor. Por eso, cuando tenía poco más de 20 años, me gustaba comparar a Berlín con mi luz. La única salvación en esa vida mía decadente y corrompida. Incluso llegué a pensar de forma mezquina, en apartar a todas las mujeres que lo rodeaban, y convertirme en la única que permaneciera a su lado. Quizá te parezca ridículo, pero tienes que saberlo. El año en que lo conocí, acababa de cumplir 20 años. Él pagó las deudas de juego de mi padre. Resolvió los problemas con aquella banda de matones que me hacía vivir con miedo constante. Y además me dio la oportunidad de continuar mis estudios universitarios. Creo que cualquiera, en una situación así, habría caído irremediablemente. Por eso, después de graduarme, me quedé a su lado de buena gana. Lo acompañé a innumerables banquetes y reuniones para negociar negocios. Y lo ayudé a bloquear una copa tras otra de licor fuerte. En realidad, a él no le gustaba beber, salvo en ocasiones en las que era imprescindible. No tocaba el alcohol en absoluto. Todo lo bebía yo por él. En aquel entonces, siempre deseaba poder quedarme unos años más a su lado. Así que cada vez que el alcohol quemaba mi garganta, no decía ni una palabra. Y aún así le sonreía dulcemente. Cuando recibía su mirada de aprobación, me sonrojaba. Y mi corazón latía con fuerza solo por poder apoyarme en su hombro aprovechando la embriaguez. Siempre hubo muchas mujeres a su alrededor. Algunas eran necesarias para asistir a eventos. Otras eran arreglos de su familia, pero la mayoría no duraban más de 3 meses. Yo me mantuve a su lado año tras año, aferrándome a la fuerza, a esa habilidad de beber por él. Cuanto más tiempo permanecía junto a él, más clara tenía la distancia que nos separaba. Él no podía casarse conmigo. Esa frase la decía con frecuencia en el pasado. Más tarde, ya no necesito decirla. Yo misma lo entendí. Si eliges un atajo, no te quejes de las espinas que lo cubren. La brecha de clases es como un abismo infranqueable. Yo siempre lo tuve muy claro. Por eso, desde el principio, él nunca fue el hombre que yo elegí para casarme. Capítulo 10. El día en que salieron los resultados fue viernes, tal como habíamos acordado. Acudí al hospital. El asistente Lynn recogió el informe y me llevó a un restaurante cercano. Ondine ya llevaba allí mucho tiempo esperándonos. Su expresión era inusualmente serena. Justo cuando iba a abrir el informe,
El asistente Lin me sujetó la muñeca, con una sonrisa cortés pero distante. Dijo, ya que la señorita Chan confía tanto en este resultado, ¿por qué no dejamos que Nuestra Señora sea quien lo revele? Intuí que algo no iba bien. Ondine curvó los labios en una sonrisa, como si ya hubiera visto a través de todo y solo hubiera venido a recoger la respuesta final. Abrió el informe, le echó un vistazo y, sin dudarlo, arrojó sobre la mesa el de Berlín. Explíquelo, señorita Chan. A Berlín lo que más detesta es que le mientan, especialmente en asuntos de niños. Bajé la mirada. Las letras grandes eran inequívocas. 99,99% de confirmación de relación parental. Al ver esa conclusión absurda, mi corazón se encogió inevitablemente. El asistente Lin, con discreción, se retiró, dejándonos solas. Me quedé aturdida unos segundos. Tomé el informe y lo leí varias veces de arriba a abajo. Al ver esto, Ondine se mostró exultante y no perdió la ocasión de burlarse. ¿La señorita Chan no dice nada? ¿Está pensando cómo inventar una mentira? Puedo entender que quiera ascender al círculo de la alta sociedad, pero Berlín y yo estamos a punto de casarnos. Sacar ahora un hijo ilegítimo es para fastidiar a quién. Exactamente. Lo entendí enseguida. Con razón estaba tan segura del resultado. Así que ya habían manipulado todo de antemano. Tal vez porque yo parecía demasiado dócil y además era más joven que ella. Pensó que sería fácil de manejar. Pero aquellos años en los locales nocturnos no los pasé en vano. Después acompañé a Berlín a tantos banquetes que también escuché de sobre esas historias sucias sobre cómo se asciende a cualquier precio. Las muestras de aquel día pasaron todas por sus manos y por las del asistente Lin. Hasta un idiota podía ver que algo no cuadraba. Le arrojé el informe delante y dije con lástima, Ondine, en realidad me tienes mucho miedo. La sonrisa de su rostro se congeló. Me incliné hacia ella y sonreí con comprensión. Sabes perfectamente que este niño no es de Berlín, pero aún así quieres dejarlo como si lo fuera, ¿verdad? Abrió los ojos de par en par, a punto de refutar, pero mi siguiente frase la dejó sin palabras. Te has esforzado tanto solo para que Berlín vea con sus propios ojos una prueba irrefutable, no, para que esté convencido de que yo, Melissa, soy una mujer incorregible que intenta aferrarse a él con un bastardo, y así transformar el poco afecto y culpa que aún le quedaban en asco y rabia. Su rostro se volvió ceniciento de inmediato y alzó la voz. ¿De qué estás hablando? ¿Qué intrigas ni qué nada? La mueca irónica en mis labios se acentuó mientras seguía desnudando sus intenciones, que ella creía también ocultas. ¿Quieres que sea él mismo quien me empuje lejos, para eliminar cualquier problema de raíz? Porque mejor que nadie sabes cuánto detesta Berlín a los hijos ilegítimos y cuánto valora la sangre. Por eso le diste el motivo que jamás podría perdonarme. Así era. Su mayor miedo no era el niño, sino ese afecto del pasado que aún no estaba del todo muerto en el corazón de Berlín. Tenía que apagar esa chispa con sus propias manos. 10 años. Eso era 5 veces más que los 2 años en los que ella salvó a Berlín. ¿Cómo no iba a tener miedo? Se levantó de golpe y golpeó la mesa con el informe, desentendiéndose de todo. Esto es ahora la verdad. Ya le he enviado el informe. Berlín solo creerá esto. Por mucho que hables, pensará que estás mintiendo, que lo estás engañando. Me reí con indiferencia. Me senté en el sofá y le devolví la pregunta. ¿Crees que tu peso en su corazón es tan grande? Son 10 años, Ondine. Cuanto más asustada estaba, más iba yo directo a su herida. 10 años que nunca podrás borrar. La enfurecí por completo. Cada palabra le salía apretada entre los dientes, mientras gritaba, Melissa, la que no es amada eres tú, ¿lo entiendes? ¿Y qué si fueron 10 años? Si no me hubiera ido yo, ¿crees que alguien como tú, salida de los locales nocturnos, habría tenido siquiera la oportunidad de servir a Berlín Lab? ¿Puedes contar a cuántos hombres has acompañado? Te dejaron disfrutar gratis durante 10 años de los privilegios que solo una señora Lab debería tener. Después de tanto fingir ser de clase alta, ¿de verdad te olvidaste de quién eres? No lo confirmé ni lo negué. Incliné la cabeza y sonreí. ¿Qué pasa, señorita Chi? ¿Estás celosa? Ella soltó una risa fría. ¿Celosa? ¿De qué? Para él no eres más que un juguete para pasar el rato. Ah, por cierto, ¿no estuviste embarazada de Berlín en aquel entonces? Mira si lo quiso. Y este de ahora, extendió la mano de repente, casi a punto de señalar mi vientre, con una expresión de malicia y burla extremas. ¿Crees que será diferente? Te digo una cosa, aunque de verdad fuera de Berlín, al nacer no sería más que un hijo ilegítimo que no puede salir a la luz. Igual que tú, cargará toda la vida con insultos a la espalda. Un bastardo nacido de una mujer barata. Mi expresión se volvió completamente gélida. Me levanté de golpe. Tomé la taza de café que tenía a mano y se la arrojé sin dudarlo a la cara. Capítulo 11.
Berlín apareció justo en ese momento. Entró y, de un solo vistazo, vio a Undine, la cara manchada de café, el cuerpo empapado, temblando sin parar mientras lloraba desconsolada. Ni siquiera necesitó un segundo para juzgar la situación. El hombre tenía el rostro sereno y distante, pero la mirada oscura y afilada. Tomó un vaso entero de agua helada de la mesa y lo volcó, sin desviarse ni un milímetro, desde lo alto de mi cabeza. Fue un gesto limpio, directo, sin la menor vacilación. ¿Ya has terminado de armar escándalo? Su voz no tenía ninguna fluctuación, pero el tono era tan frío que calaba hasta los huesos. El agua helada resbaló desde mi cabello por el costado de mi rostro y se coló por el cuello de mi ropa. El frío penetrante me hizo temblar de forma involuntaria. Cerré los ojos un instante y, aturdida, recordé el primer año que estuve a su lado. También había habido una escena como esa. La primera vez que me llevó a una cena de negocios para negociar un contrato. Estaba demasiado nerviosa y, al servir el alcohol, mojé sin querer el puño de la camisa de un presidente. Él se levantó con calma y, delante de toda la mesa, vertió una botella entera de licor sobre mi cabeza. Con el mismo tono indiferente me reprendió. ¿Te has quedado muda? ¿No vas a disculparte con el señor Sen? Pero ahora no era como hace 10 años. En ese instante no sentí ni agravio ni rabia. Solo me pareció ridículo. Ridículo hasta lo irónico. Tan ridículo que las lágrimas casi se me escapaban por las comisuras de los ojos. Hice todo lo posible por contener el escozor y el enrojecimiento de mis ojos, y alcé la vista para enfrentar su mirada desde arriba. Abrí la boca con voz ronca y temblorosa, palabra por palabra, sin ningún adorno emocional, limitándome a exponer los hechos. Berlín, nunca te he hecho nada malo, nunca. Durante 10 años te obedecí en todo. Si me pedías que bebiera por ti, lo hacía, aunque acabara con una hemorragia gástrica en el hospital. Jamás me negué. Si me decías que complaciera a alguien, lo hacía, aunque me manoseara y se aprovechara de mí. Nunca me resistí. Si me ordenaste abortar al niño, lo hice, aunque pudiera morir en la mesa de operaciones. No dudé ni un segundo. ¿Acaso no fui lo bastante obediente? ¿Berlín? Le pregunté con los ojos enrojecidos. Entonces, ¿por qué me tratas así? Su mirada se ensombreció. No dijo nada. Forcé una sonrisa con dificultad, mientras las lágrimas se precipitaban una tras otra por mis mejillas. Siempre fui muy buena. Nunca te causé ningún problema. Cuando rompimos, me fui de forma limpia. No te pedí ninguna compensación. No me dejé ninguna posibilidad de volver a contactarte. Incluso deseé de corazón que pudiera ser feliz. Tenía la garganta tan cerrada que por un momento no pude seguir hablando. Solo lo miré con una obstinación casi desesperada, como si suplicara una respuesta. Entonces, ¿por qué me tratas así, Berlín? En todos estos años, en realidad, pocas veces lloré delante de él, muy pocas. Sus pupilas oscuras me observaban. Su nuez de Adán se movió apenas. Las lágrimas ardientes brotaron de mis ojos y cayeron al suelo, como si hubieran caído directamente sobre su pecho, quemándole el corazón hasta hacerlo estremecerse. Los dedos que colgaban a su costado se cerraron inconscientemente. Hace un momento había levantado el vaso de agua helada con tanta decisión, pero ahora sentía ese gesto tan pesado como una tonelada, incapaz incluso de alzar la mano. Había pasado por incontables reuniones decisivas para la supervivencia de su empresa, y sin embargo, era la primera vez que no sabía qué decir. Su mirada fría se quedó fija en mis marcas de lágrimas durante largo rato, incapaz de apartarse. Su silencio terminó por destruir el último hilo de mi cordura. Ya no pude controlar el colapso de mis emociones. ¿Por qué? ¿Por qué venís a perturbar mi vida? ¿Por qué dais por hecho que este niño tiene que ser tuyo? ¿Por qué tenéis que obligarme a una situación en la que no puedo probar mi inocencia? De repente, habló. ¿Por qué esa noche nos acostamos? Undine, a un lado, se cubrió el rostro, llena de incredulidad. Probablemente nunca imaginó que, la noche en que su vuelo aterrizó, el cuerpo de Berlín aún estaba enredado con el mío. Su rostro se volvió mortalmente pálido. Se lanzó hacia él, intentando exigirle una explicación, pero Berlín la apartó con un gesto de profundo desagrado. Capítulo 12. De pronto me eché a reír, riendo y llorando al mismo tiempo. ¿Así que todo es solo por esa razón? Berlín, ¿qué día no nos acostábamos? Las veces que usabas protección se podían contar con los dedos de una mano. Hemos vivido así durante tantos años. ¿Cómo puedes pensar que justo esa vez bastaría para dejarme embarazada? La línea de su mandíbula se tensó. Su mirada se volvió cortante. Arrojó el informe que tenía a mano hacia mí. Este es mi hijo. No lo es, le grité. En el restaurante silencioso, nos enfrentamos sin movernos. El aire estaba tan cargado que resultaba asfixiante. La primera en calmarse fui yo. Berlín,
¿No te dijo el médico que, después de abortar aquel niño, sería muy difícil que volviera a quedarme embarazada? Su rostro se volvió gélido. Pero ahora estás realmente embarazada, porque mi marido es médico. Lo interrumpí, con los ojos completamente enrojecidos. Berlín. Después de cada vez yo tomaba la píldora anticonceptiva. Aquella vez no fue la excepción. Tú no permitirías la existencia de un hijo ilegítimo, ¿verdad? Pero dime, Berlín, ¿qué es lo que estás haciendo ahora? Esas preguntas golpearon su razón con fuerza. Sí, ¿qué estaba haciendo él? En la cafetería hecha un desastre. Yo permanecía allí, con el cabello empapado, mirándolo casi con súplica mientras pronunciaba su nombre. Berlín, te lo ruego. ¿De acuerdo? Él veía con absoluta claridad todas las emociones en mis ojos, tan claras que le hicieron estremecer el corazón, pero esa súplica no era para que me creyera. Dije, Berlín, déjame ir. Esas palabras llegaron a sus oídos. Sintió como si alguien le apretara el corazón de repente. Una acidez inexplicable se extendió desde su pecho. Capítulo 12. El invierno de Londres es realmente frío. La ropa empapada se pegaba a mi cuerpo, como si el frío hiciera temblar hasta los órganos internos. Me ajusté el caro abrigo negro que llevaba encima y no pude evitar estornudar varias veces, acelerando el paso. No estaba lejos de casa. Y además, justo hoy era el día en que aterrizaba el vuelo de mi marido. Después de medio mes fuera, por fin iba a volver. Me acaricié el vientre y exhalé hondo. El bebé en mi interior había sido muy obediente. A pesar de lo alterada que estuve hace un momento, nunca se agitó. Mientras caminaba, me arrepentía. Había sido demasiado benévola. Incluso el café que le arrojé a Ondine estaba tibio, y solo apunté a su cara. Pero el vaso de agua helada me empapó de la cabeza a los pies. Realmente injusto. Detrás de mí, Berlín me seguía a cierta distancia, silencioso pero obstinado. Al principio dijo que me llevaría en coche, pero lo rechacé. Será mejor que investigue si las muestras del examen fueron intercambiadas. De este asunto se encargaron el asistente Lynn y Ondine. Yo también necesito una explicación. Con su poder y su fortuna, eso no representaba ningún problema. Estoy completamente segura de que este es el hijo de mi marido y mío. No dijo nada, solo fijó la mirada en mi vientre. En realidad, apenas se notaba una ligera curvatura, pero aún así le resultaba insoportablemente visible, despertándole una sensación intensa de rechazo y desagrado. Esa sensación era incluso más fuerte que cuando estuve embarazada de él en el pasado. En el fondo, ya intuía el resultado de la prueba, porque yo no tenía motivos para mentir, pero se resistía a pensarlo y aceptarlo. Su mirada cayó sobre el anillo sencillo de mi dedo anular. Lo observó durante mucho tiempo, tanto que sus ojos se enrojecieron. Cuando volvió a hablar, la voz le salió ronca. El anillo lo compraste tú misma, ¿verdad? En el extranjero es común que hombres y mujeres solteros lleven anillos para evitar que otros los aborden. Su pregunta ya llevaba implícita un autoengaño desesperado. La respuesta era tan evidente, y aún así, seguía esperando que yo asintiera, como si, con solo asentir, todo lo ocurrido en esos 3 meses pudiera disiparse y borrarse de un plumazo, como si yo siguiera siendo aquella Melissa que lo acompañó durante 10 largos años. La Melissa que nunca se iría mientras él no pronunciara la palabra separación. Incluso el niño en mi vientre podría considerarse un regalo de aquella última noche en que hicimos el amor antes de separarnos. Pensó que no le importaría criar a un hijo ilegítimo, pero yo solo sonreí, con una crueldad casi deliberada. Respondí, lo diseñó mi marido personalmente. Hizo el boceto él mismo y tardó un mes entero. Señor Love, somos muy compatibles. Nos amamos y estamos a punto de tener un bebé que es solo nuestro. Esa pizca de esperanza humilde quedó completamente extinguida. Soltó una risa autocrítica. Por un momento no supo qué decir. Al bajar la cabeza, sus ojos se enrojecieron sin motivo. Solo habían pasado 3 meses. Apenas 3 meses. ¿Por qué el destino no estaba dispuesto a darle ni siquiera un poco de tiempo para reaccionar? Capítulo 13. En la nieve quedaron 2 hileras de huellas, unas profundas y otras superficiales. Al llegar a la puerta de casa, delante del hombre que venía detrás de mí, me quité el abrigo que llevaba puesto y lo arrojé al cubo de basura. Estaba segura de que no le faltaba un abrigo, y así evitábamos cualquier ida y vuelta que diera pie a más contacto. Un abrigo que valía decenas de miles. Antes, él ya había tirado uno así. Aquella noche también fue una noche de nieve como esta, porque ese día las negociaciones con el socio fueron difíciles. Bebí demasiado alcohol y, agarrada al cuello de su abrigo, terminé vomitándole encima. Tal vez porque el trato se cerró con éxito y estaba de buen humor. Tiró aquel abrigo caro que había quedado manchado y, sin dudarlo, me alzó en brazos sujetándome por la cintura.
He olvidado si aquella noche estaba realmente borracha o no. Solo recuerdo que la luna estaba llena, que su latido era firme, y que la nieve se posaba sobre sus largas pestañas, tan hermoso que resultaba imposible apartar la mirada. La nieve de aquella noche era realmente fría. Yo, medio aturdida, me frotaba contra su pecho cálido, deseando con avidez que ese camino pudiera alargarse un poco más, y al mismo tiempo lo tenía muy claro. El calor en pleno invierno puede ser tentador, pero no puedes, por esa pequeña tentación, quedarte atrapada voluntariamente en todo un invierno. Cuando estaba a punto de irme, el hombre detrás de mí me llamó de repente. Sus ojos se enrojecían en silencio. Al hablar, su voz era ronca y áspera, con una expresión ausente. ¿Y si en aquel entonces yo hubiera estado dispuesto a dejar nacer a ese niño? Lo interrumpí. Yo no. Dije cada palabra despacio y con total seriedad. Berlín, yo solo tendré una familia normal. Criaré a un hijo que sea mío y de la persona que amo, no a un hijo ilegítimo despreciado, incapaz de mostrarse en sociedad. Nunca pensé en dejar nacer a ese niño. Nunca. Su corazón fue atravesado con violencia. Un dolor sangrante se extendió hasta cada rincón de su cuerpo. De pronto, las lágrimas cayeron de sus ojos enrojecidos. Antes, él claramente no sentía nada especial por aquel niño. Entonces, ¿por qué ahora, con solo pensarlo, le resultaba tan difícil respirar y le dolía tanto el corazón? Capítulo 14. Más tarde, los resultados definitivos salieron. El niño que llevaba en el vientre, efectivamente, no era suyo. Ondine no volvió a aparecer nunca más después de aquella noche. Yo sabía que el sistema había determinado que su misión de reencuentro tras una larga separación había fracasado y la había devuelto a su mundo original, después de haber probado una vida tan lujosa y deslumbrante. ¿Cómo iba a resignarse a volver con un marido mediocre e infiel y a una vida empobrecida? La enorme tortura psicológica la dejó al borde del colapso día tras día. En cuanto al asistente Lin, que había cobrado por hacer favores sucios, fue despedido con rapidez, y ninguna empresa volvió a atreverse a contratarlo. Aunque hubiera seguido a Berlín durante tantos años, Berlín jamás fue indulgente. Siempre había sido una persona fría y despiadada. Al final del invierno, Berlín vino a verme por última vez. Eligió el mismo restaurante de la vez anterior, justo cuando iba a servirme una copa de vino. Levanté la mano para detenerlo. Es vino de frutas. No tiene mucha graduación. No afectará al bebé, me dijo, mirándome fijamente, con la voz inexplicablemente áspera. Apreté ligeramente los labios y sonreí con suavidad. Por primera vez, se lo dije con total franqueza. Señor Love, no me gusta beber alcohol. Nunca me gustó beber. Fue la vida la que me empujó al camino de acompañar copas. Se quedó atónito. Tras un largo momento, pareció finalmente comprender ese hecho, a pesar de haber caminado juntos durante 10 años. No sabía que, en realidad, yo, igual que él, tampoco amaba el alcohol. Después de cenar, insistió en llevarme a casa, justo cuando estaba a punto de entrar. Me llamó en medio de la nevada. Melissa, ¿alguna vez me amaste? Aquel hombre que siempre había sido tan orgulloso y distante, acabó haciendo una pregunta tan gastada, entre el viento aullante y la nieve que caía. Me giré para mirarlo, parpadeé con fuerza. Sabía que era cruel, frío y egoísta, pero no podía negar que todos los grandes cambios de mi vida habían tenido su participación. De una chica de copas con solo estudios de secundaria, a una licenciada universitaria de una prestigiosa universidad, de un sótano húmedo, a un luminoso ático de lujo con vistas de la familia Love, de la timidez y la inferioridad, a la valentía y la dulzura, de una muchacha, a una adulta. Cuando llegué sola a la capital, todo tenía que soportarlo a la fuerza. Después, bastaba una frase suya, ligera y despreocupada, ¿qué pasa?, para resolverme todos los problemas. El nombre de Berlín, hacía mucho tiempo que se había grabado en mis huesos y en mi sangre. Él cambió mi vida. Me sacó del barro, y me permitió ver un mundo mucho más amplio. También me dio la seguridad de saber que, con solo pronunciar su nombre, nadie se atrevería a intimidarme. Y al mismo tiempo, me dio la lección más dolorosa, que el amor que se lanza al fuego como una polilla no tiene final feliz. A los 20 años, de forma tópica, lo comparé con la luz que me salvó. A los 30, de pie aquí, sigo diciendo lo mismo. Berlín fue esa luz que cambió mi vida, pero tengo aún más claro que esa luz nunca fue mi destino. Por eso, cuando su diosa regresó, elegí apartarme sin dudarlo. Deseaba que la luz que me sacó del fango pudiera también abrazar a la luz que él había esperado durante tantos años, aunque al final todo se echara a perder. Eso no fue culpa mía. Fue entonces cuando toqué en el bolsillo esa cajita de terciopelo.
No supe cuándo la había metido allí, ni siquiera la abrí. La arrojé directamente, con la caja incluida, a la nieve frente a él. A estas alturas, amar o no amar ya era una pregunta sin sentido. Yo tampoco era ya aquella chica que necesitaba aferrarse a la luz de otra persona para poder vivir. Dentro de la casa brillaba una luz cálida. Mi marido estaba cocinando para mí. Yo avancé paso a paso, hacia mi primavera. Extract Perspectiva de Berlín. Capítulo 1. La primera vez que conocí a Melissa fue en un local nocturno lleno de luces de neón y desenfreno. No me gusta hablar de negocios en lugares así, demasiado ruidosos, tanto que te deja la cabeza doliendo, pero dado que fue una invitación entusiasta de un socio, no tenía motivo para rechazarla y hacerle perder la cara. Ese año ella debía de tener apenas unos 20 años, pero ya era toda una veterana de la noche. Vestía el vestido más revelador. Llevaba un maquillaje deslumbrante y sabía perfectamente cómo complacer a los clientes. Su rostro era claramente hermoso y delicado, pero sus ojos eran grandes, redondos, como de almendra. Cuando sonreía, se le formaban hoyuelos. Fue la primera vez en varios años que pensé en Ondine. Dos personas completamente opuestas, separadas por un abismo. Y aún así, en el instante en que sirvió el vino, vi algo parecido entre ellas. Bebía muy bien, tenía una voz suave y aterciopelada, y hablaba con dulzura, haciendo reír a carcajadas a aquellos directores generales, incluso en un club nocturno de alto nivel, lleno de bellezas por todas partes. Ella seguía siendo lo bastante llamativa como para destacar. Así fue como la recordé. Capítulo 2. En aquel entonces, mi empresa estaba en plena etapa de transformación, y las cenas con alcohol eran constantes. Me gusta catar vino, pero no me gusta beber sin sentido, como si me lo echara al estómago igual que agua. Las mujeres que solían acompañarme no aguantaban bien el alcohol, así que, de manera natural, pensé en ella, 30.000 por vez, para que bebiera en mi lugar. Eso era mucho más de lo que ganaba en el club nocturno, así que se esforzaba al máximo. En la mesa, daba igual qué tipo de alcohol fuera, lo tomaba y se lo bebía de un tirón tras otro. Otras acompañantes, cuando se emborrachaban, podían tambalearse o aprovechar la embriaguez para restregarse contra mí, pero ella no. Solo se sentaba a mi lado con las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes. No me tocaba. Era muy dócil. Las conversaciones en la mesa eran aburridas, así que a menudo se distraía, mirando fijamente la copa frente a ella, perdida en sus pensamientos. Pero si alguien la molestaba un poco, sabía responder con una sonrisa suave, dejando ver un atisbo de timidez. No era aburrida. Por eso, cada vez que tenía una reunión con alcohol, ella era la primera persona en la que pensaba. Con el tiempo, al permanecer tanto a mi lado, con solo un leve fruncir de cejas por mi parte, ella ya sabía qué estaba pasando por mi cabeza. A menudo, cuando yo estaba harto de conversar, a punto de perder la paciencia, pero sin poder marcharme directamente, ella me rodeaba el cuello con los brazos, entendía la señal y armaba un pequeño escándalo, insistiendo en que nos fuéramos. Encajaba perfectamente con mis gustos, así que yo también estaba dispuesto a ayudarla a resolver algunos problemas, incluidos los matones que venían a cobrar deudas, los clientes pesados del club nocturno, y aquel sótano húmedo y asfixiante. Más tarde, aprovechando que estaba borracha, me dijo que yo era su luz y su salvación. Me pareció ridículo. La salvación debería ser algo voluntario, sin pedir nada a cambio, no alguien como yo, un comerciante que solo busca beneficios. Capítulo 3. Siempre ha habido muchas mujeres a mi lado, algunas por necesidades de colaboración, otras por contactos arreglados por la familia, pero la mayoría no duraban más de 3 meses. Incluso a mí me parecía extraño haber permitido que ella permaneciera tanto tiempo a mi lado. Por supuesto, con eso llegaron también muchas miradas cargadas de disgusto hacia ella. Después de dejar el club nocturno, de vez en cuando aceptaba pequeños papeles en webseries de bajo presupuesto para ganar algo de dinero extra. Cuando regresé de un viaje de trabajo por Europa, volvió a aparecer llena de moretones, azules y morados por todo el cuerpo. Escuché que justo cuando le tocó grabar, el arnés de cables falló accidentalmente. Solté una risa burlona. En un solo mes la habían calculado y puesto trampas tantas veces, tanto de forma abierta como encubierta, y aún así sabía aguantar. Incluso ignorando sus heridas se acercó por iniciativa propia para atenderme. Se mordía el labio con fuerza, sin permitirse gemir. Tras hacerlo solo un rato, perdí el interés, así que encendí un cigarrillo y le dije que al día siguiente me acompañara a un banquete nocturno. Ella solo me había acompañado antes a cenas con alcohol, por eso, esas personas la consideraban, con toda naturalidad, un juguete al que se podía llamar cuando hiciera falta.
hasta que entró al banquete de altísimo nivel tomada de mi brazo, en calidad de acompañante femenina, y las intenciones oscuras de los demás empezaron poco a poco a apagarse, después de encargarme de quienes le ponían trabas a escondidas. Le dije con total indiferencia, llevando mi nombre, puedes permitirte ser un poco más descarada. Si no, el que queda en ridículo soy yo. Ella me rodeó y respondió que sí, con las mejillas enrojecidas, acercándose para besarme. No me oponía a los besos. En ocasiones, cuando enfermaba y se sentía mal, también estaba dispuesto a abrazarla y besarla. Al principio solo eran besos breves, superficiales, pero más tarde empecé a preferir los besos profundos, quitarle el último rastro de oxígeno, ver cómo sus ojos almendrados se llenaban de lágrimas y su rostro se ruborizaba y temblaba. Y aún así, no le quedaba más remedio que aferrarse a mi cuello, suplicándome entre sollozos con la expresión más suave imaginable. Capítulo 4. De manera natural, la incluí dentro de mi territorio y la clasifiqué como algo que me pertenecía. Así que la primera vez que la vi, en una webserie de bajo presupuesto, besándose y abrazándose con el protagonista masculino, sentí una leve pero extraña incomodidad. No estaba dispuesto a admitir que aquello fuera celos. Simplemente me resultaba desagradable. Desagradable que mis cosas se impregnaran del olor de otros, a mi modo de ver. El deseo de posesión es un instinto grabado en los huesos de los machos, no una manifestación de sentimientos. Ella probablemente notó que yo no estaba contento. Por eso, después de eso, no volvió a aceptar escenas íntimas. En ese aspecto siempre lo había hecho muy bien. De principio a fin, fue dócil y obediente. La única vez que me desobedeció fue por aquel asunto, el embarazo inesperado, y su intención de conservar a ese niño. Nunca imaginé que pudiera ser tan atrevida. Así que la arrojé a la nieve para que reflexionara bien, y solo le permití volver cuando lo tuviera claro. Aquella noche no cerré del todo la puerta de la villa, pero aún así aguantó a la intemperie toda la noche. Pensé que iba a enfrentarse a mí hasta el final, pero al día siguiente, con los ojos enrojecidos, cedió de manera inesperada. En ese momento, los amigos me estaban aconsejando, no era más que un niño. ¿Hacía falta montar semejante escándalo? En el círculo abundaban los asuntos turbios. Incluso varios magnates de gran reputación tenían hijos ilegítimos escondidos en el extranjero, pero a mí simplemente me parecía problemático e innecesario. En aquel entonces, para poder heredar la fortuna familiar de forma legítima, luché durante años contra los hijos ilegítimos de mi padre. Detestaba su condición, y por eso jamás permitiría que yo mismo tuviera un hijo así. Alguien bromeó preguntando, entonces, ¿por qué no te casas con Melissa? Así no sería un hijo ilegítimo. Lleva 6 años siguiéndote. Es la primera mujer que ha estado contigo tanto tiempo. Berlín, ¿te atreves a decir que no te has encariñado ni un poco? No respondí, pero en mi interior me pareció ridículo. No era más que alguien que me resultaba agradable a la vista, a la que mantuve 2 años más, y aún así, el tiempo se convirtió en el criterio con el que ellos juzgaban si había sentimientos o no. Así que, en el 7º año, decidí separarme de ella. Capítulo 5. Mi familia eligió para mí a una pareja adecuada para un matrimonio de conveniencia. Si no ocurría ningún imprevisto, entraría en el matrimonio con alguien de estatus equivalente, una persona capaz de aportarme ventajas reales. Pero la noche anterior a la boda, aquella heredera de una familia adinerada huyó, para ir en busca de su propio amor. Me pareció absurdo, y al mismo tiempo sentí alivio. Nunca le doy a una mujer una segunda oportunidad de volver a entrar en mi mundo, pero a Melissa se la di 2 veces. La primera fue cuando acababa de abortar. Estaba pálida, tumbada en la cama del hospital, y aún así me dedicó una sonrisa forzada. En ese momento pensé que ya había recibido la lección que merecía, y que podía, a regañadientes, perdonarla. Así que le permití quedarse a mi lado 1 año más. La segunda vez es ahora, durante los 6 meses sin contacto. Pasé 3 preparando la boda y otros 3 recordándola sin motivo aparente, pero jamás fui yo quien dio el paso de buscarla. Hasta que, por casualidad, la vi en un restaurante. Estaba en una cita a ciegas con el hombre que tenía enfrente, sonriendo con los ojos curvados mientras hablaba de sus expectativas sobre el futuro. La observé un par de veces más sin levantar sospechas, pero no me acerqué. Sin embargo, durante varias noches seguidas, al acostarme, su sonrisa brillante, casi cegadora, volvía a mi mente, y una opresión incómoda se me instaló en el pecho durante días. Nunca he sido una persona excesivamente dura conmigo mismo. Enfrentar mis deseos fue la primera lección que aprendí al entrar en el mundo de los negocios, así que le pedí a mi asistente que la llamara y le dijera que viniera. Ella casi nunca venía a mi casa. Tras un encuentro intenso y sin reservas,
Salí de la ducha y la vi aplicándose la loción corporal que había traído consigo. El aroma denso de rosas llenó mi dormitorio frío y silencioso. Encendí un cigarrillo y me apoyé con desgana en el balcón, observándola, el cabello largo y suave, la piel clara, la cintura fina, tan hermosa que parecía a punto de desbordarse. Llevaba aún el collar que yo mismo le había elegido, y vestía una bata a juego con la mía. Esta era una rosa que yo mismo había cultivado. Un deseo de posesión oculto empezó a crecer en mi pecho. Por fin estuve dispuesto a admitirlo, estaba celoso. Ella solo podía pertenecerme a mí, cuando estaba a punto de guardar sus cosas de nuevo en el bolso. Apagué el cigarrillo, me acerqué, la rodeé y la besé, diciendo con indiferencia, déjalo ahí, por primera vez. Esos frascos y botellas que le pertenecían quedaron realmente sobre mi escritorio de madera oscura. En 7 años, era la primera vez que le permitía, de manera tácita, entrar en mi vida. Capítulo 6. A partir de entonces, sin decirlo abiertamente, comenzamos otro año juntos. Ya no había otras mujeres a mi lado, a mi alrededor solo quedaba ella, incluso ese grupo de amigos míos, siempre frívolos e irreverentes. No pudo evitar bromear preguntando cuándo beberían en mi boda. Solté una risa fría y no les hice caso. Podía seguir manteniéndola, pero no me casaría con ella. Lo dije desde el principio. Soy un comerciante que antepone los beneficios a todo. Si hubo algún momento en el que de verdad consideré esa posibilidad, probablemente fue un cierto festival de medio otoño, a las 12 en punto. Al tocar el borde de la cama, noté que estaba vacío. Me levanté y di una vuelta hasta encontrarla en la sala del primer piso, mordisqueando pan. Al verme, se mostró un poco avergonzada y me preguntó si yo también quería comer algo. Me resulta difícil describir lo que sentí entonces, una mezcla de diversión y resignación, como si la máscara fría e indiferente que suelo llevar se hubiera derretido un poco. Entré en la cocina y le preparé un plato de pasta. La última vez que había cocinado fue cuando estudiaba en el extranjero, aunque hacía mucho tiempo y las manos estaban algo torpes. El resultado fue satisfactorio. La sala era amplia y tranquila. Afuera, el tráfico no se detenía. La luz tenue de las lámparas de pared caía suavemente sobre su cabello, perfilando su cuello largo y blanco, ocultando las ambiguas marcas de besos en su pecho. De pronto, estallaron fuegos artificiales en el exterior. Ella alzó la vista con una sonrisa y me dijo, «Feliz festival de medio otoño, señor Love». Fue justo en ese instante, cuando pensé, de pronto, que quizá no estaría mal seguir viviendo así. Capítulo 7. Pero nuestra relación se detuvo finalmente en el 10º año. Una chica que casi se había desvanecido de mi memoria regresó. Todos decían que ella era mi diosa. No lo negué. Durante los 2 años más solitarios del instituto, fue ella quien permaneció a mi lado y me dio un motivo para seguir adelante. La noche en que envié a Melissa lejos coincidió exactamente con la noche en que el avión de Ondine aterrizó. En ese momento pensé, ella había estado conmigo 10 años. Pidiera lo que pidiera. Creía que probablemente se lo concedería, pero solo esbozó una sonrisa leve. Las lágrimas no dejaban de caerle. Estaba claramente destrozada, y aún así me dijo, «No quiero nada. Solo espero que el señor Love sea verdaderamente feliz». Si hubiera escuchado semejante tontería en una mesa de copas, sin duda habría soltado un par de burlas sarcásticas, como amante mantenida, justo cuando llegaba el momento de sacar una buena tajada. De pronto no desear nada, o era fingir pureza, o era estar pescando algo más grande, pero en ese instante, sentí con claridad como una emoción desconocida se elevaba desde lo más hondo de mi pecho. Después de enviar a Melissa lejos, el lugar a mi lado fue ocupado de forma natural por Ondine. A menudo me hablaba de los tiempos del instituto. Si lo calculaba bien, parecía que solo nos conocimos durante 2 años, pero ella siempre tenía muchos recuerdos pequeños, fragmentados. En realidad, esos recuerdos para mí ya se habían vuelto algo borrosos. Solo sabía que, en su momento, me había gustado. Cuando se fue, quizá el yo de entonces sintió dolor, pero ahora, al verla de nuevo, no sentía absolutamente nada, porque en mi juventud le había prometido celebrar su cumpleaños. Así que fui a la cocina y le preparé unos fideos. Ella se quedó a mi alrededor y, con un tono coqueto, me preguntó, ¿soy la primera persona que prueba los fideos que cocinas? No entiendo por qué las mujeres siempre se obsesionan con cosas como la primera vez. Del mismo modo que no sé qué tipo de respuesta ambigua esperan escuchar al hacer preguntas así. ¿Soy la primera a la que le afeitas la barba? ¿Soy la primera que entra en tu dormitorio? ¿Soy la primera que se sienta en tu asiento de copiloto? No, en realidad, todas esas primeras veces ya habían pertenecido a otra persona. Sus preguntas eran muchas, y resultaban molestas.
Ya han pasado más de 10 años. Ondine, le recordé con calma. Parpadeó, los ojos se le enrojecieron un poco, y con un tono ligero respondió: lo sé. Vaya, ya ha pasado tanto tiempo. Yo ya había recorrido un tercio de mi vida, y además, había pasado un largo periodo de 10 años con otra mujer. ¿Cómo podría quedarme solo con el recuerdo de aquellos 2 años del instituto? Cuando era joven, le prometí que me casaría con ella, pero ahora, ya no estaba seguro. Capítulo 8. De vez en cuando, pensaba en Melissa. Estaba sola en el extranjero. No sabía cocinar. No sabía si lograría adaptarse, pero le dejé mucho dinero. Debería ser suficiente para contratar a alguien que le cocinara. No sabía por qué pensaba en ella con tanta frecuencia. Atribuí todo eso a la costumbre, a un síntoma normal de abstinencia. Bajo ninguna circunstancia iría yo a buscarla, porque no le daría a una mujer una tercera oportunidad de volver a entrar en mi mundo. Había estado conmigo 10 años. Ya era más que suficiente. 3 meses después, por una colaboración de trabajo, subí a un avión con destino a Londres. Había pensado que quizá podría encontrarme con ella, pero no tenía la intención expresa de verla, hasta que me detuve frente a aquella pared de cristal. Bajé la mirada y la vi salir del hospital, sosteniendo unos informes de control prenatal mientras se acariciaba un vientre ligeramente abultado. En ese instante, la rabia me hizo reír. 10 años, y aún así no había logrado entender del todo mis reglas. Un hijo siempre ha sido el recurso más estúpido y más codicioso. Tal vez la lección de aquel entonces no fue lo bastante dura, y por eso creyó que podía usar el mismo método una vez más. Con una mueca de burla, arrojé una tarjeta al asistente Lynn y le di instrucciones para que llevara el mensaje: contacta con ella solo tú. No le des ninguna forma de comunicarse conmigo. Si pregunta, dile que voy a casarme. Quería usar el pretexto del matrimonio para cortar de raíz todas sus ilusiones. No quería darle la mínima posibilidad de volver a contactarme, ni de creer, por error, que aún existía alguna oportunidad de recomponer lo nuestro. Siempre he sido despiadado a la hora de cortar con el pasado. Me quedé de pie junto a la ventana, observando la primera nevada de Londres ese año, y también su reacción, pero su rostro se mantuvo sereno de principio a fin, sin pánico, sin palidez. Eso no estaba dentro de mis expectativas. Ella debería, al menos, haber mostrado un poco de inquietud. Después de todo, era quien mejor sabía qué era lo que yo más detestaba. Esta vez, sin importar cuánto se aferrara al hijo que había abortado años atrás, ni cuánto me suplicara, no me ablandaría. Las consecuencias devastadoras de aquella vez no habían sido mi intención, pero las reglas son reglas. Si se rompen, hay que asumir el precio, y esta vez, no sería diferente. Capítulo 9. El asistente Lynn me trajo la respuesta. Ella dijo que ese niño era de ella y de su esposo. Esposo. Esa palabra fue como una espina diminuta clavándose en mis oídos. Me pareció ridículo. Ahora mentía cada vez con más soltura y naturalidad. Aquella inquietud inexplicable en mi pecho se transformó en algo más denso y sombrío. Más tarde me la encontré en el hospital. No pude evitar soltar una burla mordaz, pero ella se mantuvo siempre serena y suave, mirándome con esos ojos cubiertos de una neblina de lágrimas, y me preguntó: Berlín, ¿por qué no me crees? ¿Debía creerle? No obstante, no lo negué. Al ver sus lágrimas, cedí. Podía esperar a que saliera el resultado del informe y entonces clavarla sin piedad en el pilar de la vergüenza, dejándola sin posibilidad alguna de réplica, porque estaba convencido de que ese niño era mío. La última vez que hicimos el amor aquella noche, no usé protección. Ella estaba tan cansada que durmió hasta pasadas las 10. Después de verse con Ondine, se fue apresuradamente a tomar un vuelo, tanto por el momento como por los motivos. Di por sentado que ese niño era mío. Así que cuando Ondine me envió ese informe que mostraba la relación de parentesco, la ira que había estado reprimiendo por fin encontró una vía directa de desahogo. Quería ver cómo iba a seguir negándolo. La obligué a calmarse con agua helada. Nunca he sido blando a la hora de castigar a quien no obedece, pero cuando ella levantó la cabeza, con las lágrimas mezcladas con el agua fría deslizándose por su rostro, y me miró con esa expresión rota y obstinada, cuando empezó a enumerar una a una las cosas del pasado, con los ojos enrojecidos, preguntándome por qué la trataba así. Los dedos con los que sujetaba el borde del vaso se me entumecieron levemente, porque cada una de sus palabras, cada frase, me dejaba sin posibilidad de refutarla. Durante todos esos años a mi lado, siempre fue dócil, obediente, sin dar motivo alguno para reproches. La única vez que no lo fue cuando quedó embarazada en secreto. Su voz temblorosa me arrancó de vuelta a la razón. Una emoción extraña, parecida a la culpa, cruzó mi pecho a toda velocidad. Ella me preguntó:
Si bastaba con un simple informe de paternidad para resolverlo todo. ¿Por qué tenía que empujarla a una situación tan imposible de demostrar su inocencia? Mi mirada se posó en las puntas empapadas de su cabello y en su rostro pálido. Era como si agujas finísimas se clavaran en mi pecho, dificultándome la respiración. Rara vez le doy a alguien una segunda oportunidad, pero siempre hacía excepciones por ella. Capítulo 10. Cambié de asistente y le pedí que me trajera un segundo informe de paternidad. Con un tono de alivio y alegría me dijo: Presidente Ladd, el niño no es suyo. Esperaba mi respuesta, pero solo vio mi figura inmóvil, paralizada. Con cautela, puso el informe en mis manos. Fuera, el cielo de Londres estaba gris y opaco. Una y otra vez me quedé mirando esas pocas palabras. Los nudillos de mis dedos, al sujetar el informe, se blanquearon por la fuerza. No es mío. Ese reconocimiento fue como aire helado, envolviéndome desde todas direcciones en un silencio extremo y gélido. Así que, tras irse 3 meses, se casó rápidamente y quedó embarazada del hijo de otro hombre. Un sabor indescriptible se expandió en mi boca, amargo, absurdo, y con un matiz de dolor punzante. Resultó que ella sí podía darse la vuelta con tanta determinación, a avanzar hacia una vida sin mí, incluso gestar una nueva vida que no tenía nada que ver conmigo. Entonces, ¿qué habían sido estos días de ira, sospechas y esa agitación y pérdida de control que ni yo mismo lograba entender? ¿Una broma completa, producto de mi propia presunción? De pronto recordé a aquel niño al que una vez le exigí que abortara. Ese era un niño mío. Un dolor sordo y agudo atravesó de repente mi pecho. La mano con la que sostenía el cigarrillo tembló ligeramente. Siempre me consideré una persona muy racional, y empecé a ordenar mis pensamientos de aquel entonces. ¿Por qué no lo quise? ¿Por qué era problemático? ¿Por qué rompía mis reglas? ¿Por qué pensaba que ella no tenía derecho? ¿O por qué estaba convencido de que en el futuro solo tendría herederos legítimos? A los 20 años ya me desenvolvía con soltura en el mundo de los negocios. Rara vez tomé decisiones equivocadas, pero respecto a este asunto, sentí por primera vez una punzada de arrepentimiento. Todos mis pensamientos quedaron revueltos por ese informe que tenía delante. Ella ya llevaba el hijo de otro hombre. Protegía con tanta firmeza al hijo de otro hombre. Ese contraste, esa diferencia abismal, me dejó con un nudo en la garganta, al borde de la asfixia. Fue entonces cuando por fin me di cuenta. Parecía que la había perdido. No cuando, 3 meses atrás, se fue volando a un país extranjero, sino mucho antes, en algún momento anterior. En el instante exacto en que le ordené que abortara al niño. Capítulo 11. Con la excusa de una disculpa, nos vimos por última vez. Elegí como lugar aquel restaurante donde había ocurrido el malentendido, y pedí expresamente una mesa junto a la ventana. Fuera se extendía el cielo gris y opresivo tan típico de Londres, cubierto de una neblina que hacía difícil incluso respirar. Su embarazo era ya evidente, pero tenía buen aspecto. Detuvo mi mano cuando intenté servirle una copa. Es vino de frutas. No tiene mucha graduación. Intenté que mi tono sonara natural, como si estuviera explicando algo trivial, o quizá justificando, de manera pálida, aquellos 10 años míos. Pero ella me dijo que no le gustaba beber alcohol. Esa fue una respuesta que no había previsto. Sentí la garganta áspera. Quise preguntarle por qué nunca me lo había dicho, pero entonces recordé que había sido precisamente gracias a copa tras copa como se había quedado a mi lado, y que, en realidad, esas decisiones nunca estuvieron en sus manos. Cuando fue al baño, metí en el bolsillo de su abrigo el anillo que había comprado a un precio altísimo en una subasta. Pensé que era algo que le debía. Aquella comida no tuvo sabor alguno. Al terminar, insistí en acompañarla. La nieve volvió a caer, no con fuerza, sino fina y constante, humedeciendo los hombros. Caminamos en silencio por aquella calle que yo había recorrido siguiéndola tantas veces. Esta vez sabía que ese era el final de nuestros 10 años. La pregunta que llevaba tanto tiempo dando vueltas en mi interior, una pregunta que siempre creí que jamás pronunciaría, tan vulgar y tan letal, terminó escapándose de mis labios. Melissa, ¿alguna vez me amaste? En cuanto la dije, me arrepentí. Eso no era propio de mí. Era demasiado feo, demasiado humilde, y aún así, la miré fijamente, con el corazón suspendido en el aire. Ella no respondió de inmediato. Ese breve silencio se alargó como si fuera un siglo entero. La vi sacar de su bolsillo la cajita de terciopelo. Sin siquiera mirarla, sin dudarlo un segundo, la arrojó de vuelta a la nieve frente a mí, directa, tajante, sin el más mínimo rastro de apego. La respuesta ya era evidente. Antes no entendía por qué la gente usaba algo tan vulgar como una rosa roja para describir a alguien a quien se ama sin poder obtener. Hasta que, en una calle cubierta de nieve,
Vi como un hombre compraba una rosa roja, con los ojos enrojecidos y los nudillos blancos. Lancé con fuerza la caja que contenía el anillo. Pensé, probablemente, en toda mi vida, ya no volveré a tener un hijo.